Bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, agradecida como siempre de que nos sintonicen, que compartan el programa y específicamente los viernes cuando hablamos con el panel de economistas, analizando los temas, ¿verdad? Políticos, culturales, sociales y de todo, pero desde el punto de vista económico. Y ya está con nosotros el doctor Juan Villeta Trigo. Hola, Bueno, saludos. bienvenido. Hoy es julio 18, ya se fue la primera quincena y ya estamos en el año fiscal. El verano está haciendo calores, hay que cuidarse de allí, el calor tampoco ayuda, hay que cuidarse. Estamos aquí para darle información a ustedes. Vamos con los titulares de qué íbamos a resumirles hoy. Va a ser algo corto hoy, de media hora, pero Bueno, mira, intensa. sí, esta semana hay dos temas bien importantes. La semana pasada yo les dije que ya se discutía en el Seguro Social la situación de cuánto sería el aumento en la cola. El Cost of Living Allowance es el, el ajuste por el costo de vida en Estados Unidos en promedio y eso se le pasa a los consumidores y salió ayer y hoy está en noticia que ya se entiende y se espera que ahora en el 2026 haya un aumento de 2,6%, 2,7. Podemos decir que es poco o es mucho, de acuerdo a la finanza, pero sí es interesante, como ya semana pasada, que el gobierno federal está consciente de que hay muchas personas, y por eso es que es tan importante este tema lo traemos, que tienen ingresos fijos porque se han retirado, y cuando tú tienes un aumento en los precios, en el costo de vida, se te hace más difícil adquirir los bienes, los servicios, pagar los planes médicos, las visitas médicas, tus medicinas y tu comida. Y al haber este incremento en la pensión, pues es un alivio. Será tardío, corto, poco, pero es algo y lo queremos cubrir porque ya, como anticipamos la semana pasada, se tiene que aprobar en el Congreso y entonces se implementaría para el año que entra, ¿no? Así que esa es una noticia buena en el sentido federal a los mayor parte de los contribuyentes y la gente retirada. La otra noticia importante, como siempre yo busco balance, lo que afecta en el gobierno federal y lo que afecta a Puerto Rico. Esta semana hemos tenido la suerte que todo está corriendo en el Congreso, el aumento del seguro social, y perdón, una vista sobre la situación de Puerto Rico y promesa, le pidieron que sometiera un informe y el director ejecutivo, Robert Mojica, sometió un informe de lo que se ha logrado, lo que falta por lograr y los escollos que se están encontrando. Sí, Antes de empezar, voy a saludar a José Alameda, que ha tenido problemas técnicos. Tus titulares de hoy, José, ¿de qué quieres hablar hoy? Aunque sea algo media hora corto, Sí, cuéntame. ¿me están escuchando? Sí, y te estamos sí. viendo perfectamente, cuéntame. Ok, bien. Mira, rapidito, vamos a hablar sobre lo que dijo Mujica y también quiero hablar sobre algo que me ha preocupado mucho en estos días, que es sobre la cuestión de la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal y qué hace? Y especialmente qué hace el presidente de la Reserva Federal. He visto a Donald Trump como una especie de encrucijada tratando de votarlo, pero él no es el que toma la decisión de bajar o subir las tasas de interés. Es un comité de 12 personas de esa estructura que se llama el Banco de Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y quisiera hablar cuál es el papel de ese banco y cuál es el peligro de evitar que esa estructura no sea independiente. Tiene que ser una estructura independiente y fuera de la política partidista. Ok, eso es todo. Vamos entonces, iniciamos contigo, Villeta, con el tema de Mojica y lo continuamos con José Alameda. Ok, déjame añadir un poquito algo más significativo con esto de la cola y los beneficios del seguro social. Tú sabes que hay, como toda moneda tiene dos caras, dicen que no va a haber fondos disponibles en el futuro para poder pagar los pagos que se hacen. Esa decisión la puede tomar el Congreso y no impacta. Pero el otro lado de la moneda es
una vez se hacen los pagos, se trae a ajustar esto que yo dije de la cola, el aumento en el costo de vida en promedio, y se está planteando, como dijo y repito, que el aumento sería de 2.6 a 2.7. ¿Por qué se dramatiza en que la inflación en Estados Unidos vuelve a subir? Entonces, fíjate cuál es el consuelo. Ah, no subió tanto como creíamos. O mira, está en la situación que esperábamos, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. O sea, aceptamos que tenemos que ir con inflación y aceptamos que esos son los valores que tenemos que observar. En principio no debe haber inflación, pero sabemos que una economía mixta, moderna como la nuestra, donde hay fuerzas de mercado, donde hay diferentes intereses, una economía interrelacionada, globalmente interrelacionada, aunque querramos pensar que no lo es, sabemos que las economías dependen unas de otras. Mira hoy el comentario que ha hecho Brasil diciendo, pero ¿qué se cree Trump? Decirme a mí que me ponen tributos. No, vamos a negociar y llegamos a un acuerdo. Entonces, eso crea incertidumbre que hemos hablado aquí, incertidumbre que pone a la gente a la defensiva. No quiero gastar, no quiero ir aquí, comprar carro. Hemos hablado en semana pasada que la reducción en la venta de autos. Eso sea, como decimos en buen español, vida, sabemos que la economía es dinámica y dinámica para bueno, para que en estos días pues han habido artículos de prensa comentando que sube el... Pero tú mira, gran parte de la subida del empleo no es empleo a tiempo completo, son personas contratadas por hora, que llamamos a tiempo parcial o por contrato. Y eso es un beneficio del gobierno, pero a la misma vez sabemos que eso refleja que la empresa no se quiere comprometer con traer más empleados a tiempo completo a la fuerza en su empresa, ¿verdad? A su grupo de trabajo. Así que fíjate que es una señal que hay que tener con mucha cautela. Entonces también, volvemos otra vez a la economía, por eso es que la estudiamos, porque hay que meterse debajo del motor, mirar, levantar la tapa del motor del carro, como decía mi profesor Leonti, y ver cómo está conectada las cosas, cómo funcionan las cosas. Y ahí tenemos que entender que hay otras realidades. Ese empleo a tiempo parcial, ¿de qué edades son los empleados? Ese empleo a tiempo parcial, ¿de qué sexo son? ¿Hay más mujeres empleadas a tiempo por contrato o hay menos hombres? Y ahí entonces podemos ver lo que está pasando. Y cada estado, cada región tiene sus peculiaridades. Ahora mismo Texas, por más que quieran crear empleo, tiene una situación catastrófica del problema que ha habido de las inundaciones. Así que ahí va a haber mucho esfuerzo, fondos federales, fondos estatales a nivel del gobernador y fondos regionales de diferentes personas, sean privados, grupos, tratando de resolver, atender estos asuntos. Así que fíjate que la economía como tal, tenemos que ir despacio, como dicen por ahí, en palacio las cosas despacio, porque no se puede saltar a decisiones abruptas. Y eso le daría paso a lo que José planteó ahorita. La Reserva Federal, que es el Banco Central, tiene una estructura operacional de muchos años que ha compartido, que ha convivido, que llegan a consenso, que tienen diferentes personas con diferentes enfoques. El presidente es solamente la cabeza, es la figura que está al frente, pero detrás, como dijo José, hay 12 y esos 12 se reúnen y evalúan. Y evalúan la información que nosotros le estamos dando. Evalúan el empleo, evalúan el tipo de empleo, evalúan la inflación. Entonces la inflación hay que verla también, como sabemos, ese número general, ¿en qué área está más afectado? ¿Es en la comida que ha habido más aumento o es en las medicinas? Mucha gente habla del problema de bienes raíces, de la construcción, de la vivienda. Así que ahí le paso a José
que nos hable un poco más de Mr. Powell, que él sabe que tiene O mi sea, la apoyo, mía, porque él ha aguantado. el tema de la José, Reserva Federal. ¿Qué es el sistema de reserva federal? Es el Banco Central. Un Banco Central de Estados Unidos, al igual que de cualquier país del mundo, maneja una cosa importante que se llama la política monetaria. Hay una cosa, una parte que es la política fiscal, que es ingresos, gastos, recaudos, el seguro social, todo eso, los gastos y los ingresos. Esa es la fiscal. Y la política monetaria tiene que ver con el medio circulante, con la forma en que circula el dinero, y también sobre las tasas de interés y sobre los bancos y la supervisión de los bancos y de la política que se llama quantitative easing, que es la política extraordinaria que se hace por Reserva Federal para hacer rescate a los sistemas financieros. El sistema financiero tiene que estar estable. Tiene un sistema, los Estados Unidos no quiere repetir lo que fue la depresión del 30, donde hubo una inestabilidad de ese sistema bancario. Desde allá hacia acá, desde los 30, han venido ensayando y mejorando la forma en que opera el sistema bancario de los Estados Unidos, especialmente el Banco de Reserva Federal. Punto bien importante. Quien hace la política monetaria, quien tasa de interés o las bajas, no es el chairman. Entiéndase, este señor Jerome Powell. Cada rato que uno abre la prensa, ve una gran encrucijada del presidente de Estados Unidos en contra de este caballero, que por cierto, quien lo nombró a él originalmente fue Donald Trump. Lo confirma posteriormente, después de 4 años, lo vuelve a confirmar el presidente Biden. Evidentemente, por su ejecutoria lo encontraron bien y lo nominaron nuevamente. El problema aquí que tenemos es que Trump aparentemente quiere hacer una política monetaria que sea él quien la maneja, o por lo menos alguien que él pueda dominar. La teoría de Trump entonces es que hay que sacar a este individuo porque este no baja las tasas de interés cuando yo quiero que las baje. Pero es que él no tiene, el presidente no tiene injerencia aquí. Desde que se crea los bancos de reserva, no solo en Estados Unidos, en el mundo, todos son independientes del Congreso o del Parlamento, del primer ministro, del presidente, de quien sea la cabeza importante del gobierno que sea electo por el poder del pueblo, ¿no? Los votos son una cosa, pero es que no puede estar en manos de los políticos, porque puede haber errores garrafales malos para un sistema que tiene que estabilizar las finanzas de ese país. Y puede ser que estos 12 miembros, el Federal Open Market Committee, tiene 12 miembros, de los cuales 7 son del board de gobernadores. Está el presidente del Banco de Reserva de Nueva York, que es uno de los bancos de reserva más poderosos. Es importante que la gente entienda que el Banco de Reserva de Estados Unidos tiene 12 bancos regados por toda la nación. Lo tiene en Nueva York, muy cerca del Trump Tower, por cierto. Y también tiene en Dallas, en San Francisco, en Kansas, en Vermont, en Dallas, dije, y otros dos. Chicago, sí, otro de los más importantes. Y tienen en Texas, que tiene una capacidad importante porque trabaja mucho con la cuestión de los precios del petróleo. Y tú te fijas, tú te metes, yo que soy un fanático de estas estructuras, hay economistas que hacen estudios en cada uno de esos bancos. Tiene un bonche de economistas, pero bien bragados, que hacen estudios y tienen revistas y journals y newsletters que son bien importantes porque tú coges la esencia de lo que está pasando en la economía norteamericana. Esta insistencia es muy malsana para la economía de Estados Unidos y para la economía del mundo. Tú no puedes, el presidente, primer ministro, quien sea, manejar el sistema de reserva federal o el Banco Central
los bancos centrales se han diseñado para ser independientes de lo que piense el Congreso, de lo que piense el Senado, de lo que piense el presidente, porque ellos no son especialistas en la cuestión monetaria, en la supervisión de bancos, ellos no son especialistas en tasas de interés, ellos no son especialistas en todo el intríngulis de las finanzas internacionales. Esos son estas personas que son denominados aquí a la Junta de Gobierno, que si tú buscas el pedigrí, tienen PhD, profesores de importantes y además banqueros, que conocen el sistema financiero. Es peligroso porque la forma en que yo he visto a Donald Trump hablar, decir que aquí no pasa nada, que esta economía está bien. Los otros días dice, inflation is dead. La inflación está muerta. No, señor. Vamos a ver ahorita los datos. La inflación no está muerta. En Estados Unidos está creciendo 2.7 y hay áreas de la energía que tienen 12 y 14% de aumento. No está muerta. Y entonces tú tienes que manejarlo con el rigor metodológico, el rigor científico que se maneja un banco central, no de la manera festinada política que quiere hacerlo el presidente de Estados Unidos. A mí me parece una barrabasada, pero de las peores en el mundo. Yo no sé quién diablo instruyó y a este caballero que se llama Donald Trump, ninguno de los que están en ese comité, digo, en los que están con él al lado, le dice nada. Dice, mire, cállese, si el Banco Central es independiente. Lo ha sido desde hace más de 100 años. Así que eso es lo que quería señalar aquí. Ok, pues para resumir, fíjate lo que tú planteas, José. Vamos a hablar a nuestra gente en Arroyo Habichuela. La política monetaria, que es mantener la economía viva, es para dar apoyo a la actividad económica productiva. Por ejemplo, si tú vas a vender carro, tú tienes que tener instituciones financieras que te apoyen a todo el proceso de cualificar a las personas para que financien su carro, lo compren, lo paguen y el comprador y el vendedor estén satisfechos. El vendedor, que es el dealer, reciba su paga y a su vez le pague a el manufacturero, a la empresa japonesa, norteamericana o coreana a quien le compraron el carro. Ese es un elemento. Igual está la comida. Y entonces que hay un elemento internacional bien importante que a veces no tenemos tiempo para discutirlo, pero son las relaciones internacionales. Si yo te vendo a ti un bono allá a China y tú me estás pagando y tú me tienes que pagar de vuelta, o sea, esas relaciones, todo eso es un proceso y hay un portfolio, hay mucho. Entonces, hay exploración en la energía, hay gas, el precio del gas, el precio de la gasolina, o sea, que hay muchos precios que entran en esta canasta. Es decir, son cosas bien complejas como apunta José. O sea, y es que yo creo que donde falla que la inteligencia norteamericana, que en el pasado era y es todavía de primera categoría, no están estableciendo, mire, usted tiene que ser el que dirige el barco. Usted no va a remar porque usted no sabe remar. Usted no está sentado abajo en cuando eran los romanos, los barcos romanos, que iba al frente dirigiendo uno y tenían abajo 8, 12, 15 mil esclavos o personas empujando la embarcación. Sí, eso mismo concepto lo tenemos de otra forma, porque si yo voy a buscar un préstamo y quiero mejorar mi casa, tiene que haber un banco que me facilite. Mira, ahora mismo en Puerto Rico, para que vean por qué lo traemos, el Banco Oriental, yo no estoy patrocinándolo a ellos, anunció una mejoría en su comportamiento y lo alude o hace ver que es préstamos comerciales. O sea, el comercio necesita que le financien sus expansiones, sus importaciones, carta de crédito, que le financien su día a día, la nómina. Todo eso es el sistema bancario, que es apoyo a que corra la cosa. Pero dejando eso a un lado, vamos a hablar entonces de Puerto Rico. Esta semana, el miércoles 16, el director ejecutivo Robert Mojica planteó y fue a deponer ante el comité sobre promesa, qué ha pasado. Y él hace un escrito que yo tengo, gracias a José, me hizo llegar. Igual vieron otras personas que presentaron ponencia
hubo discusión de los miembros del comité, pero básicamente me voy a concentrar en el escrito de él. Pues como todo escrito tiene una estructura. Usted dice, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Él dice que él es hijo de puertorriqueños, gente humilde, que se han estudiado, que han aprendido a ser hombres de bien, personas de bien, que han aprendido a ahorrar, a entender la complejidad de la finanza, y luego pasa a hablar por qué surge promesa. Y yo no voy a entrar en esos detalles porque ya lo sabemos. De hecho, ustedes saben que desde el 2016 ya vamos para 10 años con promesa y brincando al final y después vuelo para atrás. El final es que ellos no se van mañana, ni pasado mañana, ni después de mañana. Y voy a ver por qué y voy a explicar un poco y después José también añadirá. Dice que la Junta trabaja, estoy traduciendo rápidamente, en consulta con los líderes electos de Puerto Rico para desarrollar planes fiscales, desarrollar presupuestos que sean consistentes con el plan fiscal y que esto asegure, y estoy leyendo, que el gasto de gobierno no exceda sus ingresos. Y aquí es que está el gist, aquí es que está el arroz de habichuela bien sazonado. Si usted tiene en su casa 10 pesos de ingresos, no puede gastar 12. Una emergencia quizás puedas hacerlo. Si tiene reserva o si tiene margen. Pero en promedio, según tú entras ingresos, recibes ingresos en tu hogar, eso es lo que tú gastas. Lo dijo Aristóteles, lo he dicho 20 veces y lo seguiré diciendo. La economía es la administración del hogar. Si tú administras bien tu negocio, tienes sobrante, tienes margen para buenos pagos, tienes margen para hacer tu estilo de vida. Ahora, si tú, como dice Mojica, y aquí entra, que la Junta, desde 2016, estamos en el 25 ya julio, dice, ¿por qué el problema de Puerto Rico? Y él hace un diagnóstico muy claro, preciso, yo creo que es conocido, aunque no estamos implementando las recomendaciones. Dice, Puerto Rico tiene una deuda de más de 73 billones de dólares. Segundo, el pago del servicio de la deuda, que son los pagos por el financiamiento de la deuda, excedían 3.9 billones de dólares por año. Fíjate lo que te está diciendo ya. Puerto Rico creció, cogió deuda para crecer. Muy bien, más deuda para crecer, pero no hizo el plan ni lo ejecutó para que la otra deuda adicional que cogiera será para crecer. Era para pagar lo viejo. Yo cojo más préstamos para tapar lo viejo. Tarde o temprano esa política se cayó y lo vimos. ¿Qué pasó? Dice, una de las causas mayores de la deuda acumulada es que por los pasados 16 años, oigan eso, el gobierno ha gastado más de lo que tiene esos ingresos. Suerte hemos tenido que nos dejaron bailar por 16 años con ese tipo de música que estábamos tocando, de gastar más de lo que estamos de ingresos, pero eso se acabó. Llegó el colapso. Entonces, ¿qué pasa? En adición a eso, esa situación, hemos perdido población. 10% de la población se fue. Entonces, si eso fuera poco, y José que enseña macroeconomía igual que yo, sabemos que en el flujo circular de la economía, que es como vemos la economía, que fluyen las cosas, porque la economía es interactiva, es interdisciplinaria, sabemos que hay eventos externos que nos impactan y eventos internos. El evento externo que impactó a Puerto Rico, ustedes saben cuál fue: COVID, los huracanes y los terremotos. De magnitud y de impacto en los terremotos en el área sur, los huracanes con María a todo Puerto Rico, ¿verdad? Y el COVID que atrasó todos a los suplidores a hacer sus entregas y todo lo que ramificó. Es decir,
que esta situación es lo que Puerto Rico ha vivido. Y para completar, no ha habido crecimiento en la economía. Por lo tanto, y ya lo dice él en su escrito en la página 4, ellos, promesa, han bregado con 5 gobernadores, y los 5 no han aportado mucho, porque si son 5, debimos haber resuelto esto. Porque si tú en tu casa tienes una casa y te dice el banco, mire, usted tiene que pagarme los 1,000 pesos de hipoteca, si no, yo se la quito. Y tú me dices, pues está bien, nos vamos a ajustar. Todo el mundo a trabajar, a comer menos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y el banco pues te da tiempo para que tú, ¿verdad?, empieces a pagar. ¿Qué pasa ahora? Que para complicar la cosa, y ahí es donde tenemos que entender por qué la Junta no se puede ir. Toda esta reestructuración de la deuda, y aquí es que vemos el detalle, habían por lo menos, estoy citando a Mojica, que 12 entidades de gobierno tenían deuda distintas. O sea, no es que yo le debo a José o José me debe a mí. Es que José le debe a Pepito y le vende a Julio y le vende a Guille. Y cuando viene a ver, tienen 12 entidades que tienen deuda. Eso hace que la reestructuración de la deuda de gobierno sea más difícil. Voy a ir brincando, pero tampoco que, ¿verdad?, quiero abrumarlo. Pero sí, ¿qué ha logrado la Junta? Pues dicen que nosotros empezamos a poner restricciones, que empezamos a reducir el número de empleados de gobierno, que bajó el 50%, que el gobierno se redujo. Y entonces, que hemos exigido transparencia. Si tú tienes un presupuesto de $10 y lo gastaste, pues dime en qué lo gastaste. Pues yo pagué el transporte de José de Mayagüez allí a Recinto y recogerlo y volverlo a llevar a su casa. Pues eso está claro. Pero si se pone transportación, no se sabe para qué fue. Pues eso no ayuda a la claridad. Es decir, que ellos han insistido, y eso es parte del motivo principal, poner orden a la finanza y traer un sistema financiero moderno, actualizado, que se pueda ser integrado, porque a la hora de pagar, quien emite los fondos es Oficina de Presupuesto y Gerencia, en coordinación con Hacienda, que es el que paga y el que cobra, ¿verdad? Así que fíjate que entonces ahí entramos en un área que es muy sensitiva, y yo creo que ahí es donde el señor Mojica establece que el proceso legislativo, el proceso de aprobación de leyes, de aprobación de uso de fondos, ha fallado malamente, y eso José lo conoce porque le hemos hablado aquí. Ahora, si entra, y hay una sección que va directamente ahí, y le voy a mencionar brevemente para dejar a José que añada también, es la situación de prepa, que eso lo hemos hablado aquí. Yo soy creyente que mientras no esté resuelto la situación de prepa y su deuda, Puerto Rico no puede dar el primer paso. Nosotros estamos parados en el starting gate, si lo llamamos carrera de caballo, o estamos parados para batear en el home plate, pero no puedo batear, no puedo hacer nada. Es decir, que fíjate que entonces él dice, ya brincando al final para dejar a que José contribuya, que él reconoce que la institución de promesa no es una institución permanente. Pero él también dice que para poderse ir hay una situación que el Congreso exige a promesa y a Puerto Rico, por supuesto, que tenemos que tener 4 presupuestos balanceados. Y no solamente eso, y lo que implica eso, que lo voy a explicar ya mismo, es que si Puerto Rico pueda ir a el mercado de valores a vender deuda y que los inversionistas y los financieros digan, no, yo te voy a prestar, tú me estás pagando bien, tú tienes un buen margen, no va a haber problema. Es decir, que tenemos que lograr de nuevo la confianza, que nos den crédito. Ah, tú tuviste más crédito, tienes que mejorarlo. ¿Cómo? Pues no puedes comer, tienes que comer menos.
Es decir, que ese proceso, él no pone al final, para terminar la presentación de él, fecha de irse, pero él dice que solamente llevamos uno que supuestamente dice que está balanceado, pero hay que confirmarlo al final. Para terminar, y aquí es donde la sal, ¿verdad?, cae en la herida, los presupuestos y los estados auditados del gobierno de Puerto Rico del 22 para acá no se han sometido. Tenemos 3 años. El último fue el 22. El 23 ya pasó. El 24 ya pasó. El 25 terminó 1.30 el otro día y tampoco, son 3. Y mientras esto se siga extendiendo y no le demos la prioridad, el empuje, pues el mercado de valores no nos va a dar crédito, no nos va a prestar. O sea, nosotros tenemos que poner la casa en orden. Casa en orden implica, estoy pagando mis deudas, hay un sobrante, tengo ingresos fijos, recurrentes, tengo empleo, el padre, la madre, el hijo, la hija, tengo ingresos de otros tipos, sea por trabajos parciales, etcétera. Es decir, esta presentación yo creo que ha sido muy buena porque pone al día en muchas cosas, pero a la misma vez no revela nada nuevo que no sabemos. En última instancia, como dicen en Jíbaro en el campo, la bola está en la cancha nuestra. Puerto Rico y los puertorriqueños y líderes tenemos que mejorar la situación financiera para que esto se pueda reducir y atrasar. José, adelante. Mira, una de las que se queda todavía en el tintero, que ha tenido una de las fallas mayores, ha sido la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero esto se ha añadido entonces una serie de problemas, ¿verdad? La privatización a través de alianza público-privada de 5 minutos. Luma, que ha entrado, además de Luma ha entrado Genera, y entonces Genera tiene su matriz que se llama el New Fortress, y todo esto ha generado Te una... dejo ahí, José, venga un minuto. Sigue hablando, sigue. Y obviamente estamos en una situación que no resolvemos el problema. Al contrario, yo estoy diciendo que en el ecosistema nuestro que tenemos de energía hay un caos porque lejos de resolver los stakeholders, los participantes que entran nuevos, se supone que en cualquier sistema tú entras a alguien para que mejore. Si tú tienes un problema de electricidad en tu casa, tú llamas a un perito electricista para que precisamente mejorar el sistema. No es para empeorarlo, pero si tú llamas dos peritos electricistas y lo que hacen es empeorarlo, pues que crea una crisis. Y eso es lo que pasa con nuestro ecosistema energético. Estamos en una crisis y ese precisamente va a ser uno de los problemas mayores por la cual la Junta de Supervisión Fiscal no se va a ir de Puerto Rico en los próximos 10 años. Y yo no sé por qué Rivera Chat y aprueban para que el Congreso entienda de que los puertorriqueños dicen que se vaya la Junta de Supervisión Fiscal, bla, bla, bla. Eso, él sabe que eso es imposible porque el que es el síndico de la autoridad es la Junta de Supervisión Fiscal y esa autoridad eléctrica todavía está en quiebra. Punto. Al contrario, está peor cada día más. Así que nosotros estamos frente a una situación sumamente terrible de que no se va a ir la Junta, y yo veo que a veces los políticos les gusta que si bajas las contribuciones, que si te vamos a bajar las contribuciones, que si no más dinero, te vamos a poner más dinero en tu bolsillo, y la gente se pone bien contenta y luego viene la Junta y dice, mira, ya tenemos el presupuesto aquí, todo está dado aquí, así que no puedes bajar las contribuciones. Y ellos siguen, ¿ves? Si ellos no estuvieran, obviamente, esto sería una free for all de nuevo, y no vamos a quebrar entonces no porque tengamos deuda, sino porque tenemos más gastos que ingresos, que es un problema. Que por cierto, hay que señalarle a ustedes, a todos ustedes, señores, de que siempre la Constitución de Puerto Rico impide de que la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto desbalanceado. Esto es, si usted tiene una proyección de ingresos de 10 y, y los gastos son de 12, eso quiere decir que usted tiene un déficit de 2. Usted no puede aprobar un presupuesto así.
tienen que decirle, identificar $2 adicionales de recursos, digamos, aumento del IVU, aumento de las contribuciones, lo que sea. Una vez usted identifica eso, pues le permiten entonces aprobar el presupuesto, pero tiene que haber identificado ingresos con gastos. El problema aquí es en el camino, en ese año fiscal, que las proyecciones de ingresos se van al latón. De que si viene un huracán, ya te chavaste con la proyección de ingresos. Que tienes que gastar más, así que por lo tanto el presupuesto que dijiste que iba a gastar 10, ahora tiene que gastar 12. Todas esas cosas cuando termina desbalanceado. Y ese es el problema, no es cuando empieza, porque todos dicen, acabamos de presentar un presupuesto balanceado. Pues claro, todos lo han hecho, inclusive cuando quebró. Sí, pero José, hay que añadir, y tú lo sabes, que en ese presupuesto yo preparo, yo tengo que introducir reservas para eventos que pueden ocurrir. ¿Sabes? No es que lo voy a gastar, sino tengo una reserva, un ahorro. Si vienen 3 huracanes, pues gasto tanto, pero tengo una reserva para huracanes. Y ahí es la capacidad de los puertorriqueños de anticipar posibles desenlaces, ¿verdad? Si tú tienes una reserva cuando venga este huracán y tú dices, pues mira, me tengo que movilizar, agarro de ahí y puedo cubrir. Sabemos que no va a haber siempre, ciertamente, perfección en que lo que yo presupuesté es lo que voy a gastar y no más ni menos, pero tengo que hacer un presupuesto donde yo incorpore aumento a los empleados, donde yo incorpore los días de vacaciones, los días por enfermedad, los apagones, porque cada vez que ocurre un apagón y hay que volver a preparar y llamar a la policía y llamar a seguridad, eso cuesta. Cada vez que hay una situación como ha pasado en Texas, ¿de dónde se agarra el pueblo de San Antonio para resolver? Tienen que ir al Estado, al gobierno de Texas, del Estado de Texas, que le dé el apoyo y que le dé fondos. Y ahí es que entonces tú y yo sabemos que es donde la planificación, y tú eres planificador más que yo, tenemos que traer medidas donde se reserve fondos y se asignen partidas que si no las gasté, las gasté el año que viene. Si vienen huracanes, van a venir todos los años, unos más fuertes como María, y sabes que de María para acá, pues ay, Dios nos ha ayudado y no es uno grande, pero es probable que vuelva a ocurrir. Así que en ese sentido, tenemos que presupuestar. José, algo para final, para cerrar. No, está todo bien, entonces agradecemos a Ada y que se mejore rápidamente. No, Adalgisa, sabes que te queremos y que queremos que estés bien. Descansa, mija. Y José, si tú quieres, mira, habla con uno de esos primos tuyos de headphones que te presten para una computadora nueva, un printer y un buen protector de energía. No, no, Gracias a todos. Para despedirnos, ¿cuál es nuestro consenso siempre positivo? Nosotros le vamos a dar información objetiva. Nosotros no pretendemos engañarlo. Sí tenemos que empezar ya a aceptar que tenemos que saber nuestros ingresos y nuestros gastos y hacer una mejor planificación y el proceso de presupuesto. Esto no es una ciencia oculta, pero requiere decir, bueno, si yo voy al cine 2 veces al mes o si yo como popcorn 3 veces a la semana, pues yo tengo que poner los gastos ahí, porque entonces se logra que la familia, el núcleo, el municipio pueda atender sus necesidades. Bueno, José, gracias y a Dayisa que te mejore y que no, sigan bien. Buen fin de semana a todos y Dios los cuide.